Alarulo, mapaute, alarulo, mapautua, simuela jambo sekunu bamboshe. La herencia cultural de la península de Samaná está constituida por diversos grupos étnicos a través del tiempo, fusionados con otras culturas y dando como resultado el sincretismo cultural adaptado en los tiempos actuales. Se identifican en la gastronomía, fiestas patronales y en todo el contexto cultural samanense. Cuenta con atractivos naturales únicos de ese lugar y que se convierte de interés para la zona turística del país. Samaná se podía encontrar escrita con X o con S y pertenecía en la época precolombina al cacicazgo de Guarioné. Ahí estaban los ciguayos o macurijes. Tiene un punto interesante históricamente hablando porque ahí se dio la pelea del Golfo de las Flechas y posteriormente fue habitada por los ciguayos o macurijes y luego los negros que vinieron o que trajeron en el siglo XVI. El nombre de Samaná proviene del taíno, escrito como Samaná por los primeros cronistas de India. Sin embargo, en la Enciclopedia Dominicana, tomo 6, dice que es un vocablo de origen indígena cuyo significado es desconocido. Se afirma sin comprobación que es un vocablo fenicio, el cual significa lugar donde arribó el jefe cartaginés Zanma. En un mapa demostrativo y figurativo de la bahía de Samaná, publicado en el Archivo General de la Nación número 13 en 1983, figura la isla de Samaná separada de la Española por un ancho canal. Bahía de Samaná fue denominada Perla del Caribe por sus playas y lugares paradisíacos. Samaná está ubicado al noroeste de la República Dominicana. Se encuentra principalmente en la península de Samaná, la cual es atravesada de este a oeste por la Sierra de Samaná y su municipio de cabecera es Santa Bárbara de Samaná. Para la época de la República, cuando la ocupación haitiana, el general Boyer o el presidente Boyer trajo a negros libertos desde el estado sur de los Estados Unidos, inclusive Maryland y Luisiana. Esto, que era una colonia francesa en aquella época, vinieron y trajeron su código de cultura. Posteriormente vinieron ingleses y luego haitianos. Como estaban bajo la ocupación de Boyer, muchas personas entienden que todos los que estaban ahí, esos negros, que llegó a ser la mayoría, eran todos de origen haitiano. No es así. Lo que pasa es que bajo la ocupación, cualquier transacción, casamiento que se fuera a hacer, tenía necesariamente que tener la nacionalidad del país. O sea, y en ese momento estábamos ocupados y era la nacionalidad haitiana y se hacían los trámites en Puerto Príncipe. No obstante, los americanos que ahí estuvieron también pasaron parte a Puerto Plata y la cultura que se desarrolla en Samaná fundamentalmente desde el punto de vista cultural, religioso y lingüístico es diferente a lo que se hace en el este. No podemos mezclar una cosa con la otra. Un hecho importante es el idioma. Al estar mezclados los españoles, porque, primeramente se colonizó con personas de las Islas Canarias. Después vinieron los franceses, después vinieron los americanos, ingleses y posteriormente haitianos. Hubo una mezcla entonces de lo que es el idioma y se habló el creol, que es la mezcla entonces, o patois, del idioma español, inglés y francés. Para la industria azucarera de finales del siglo XIX, se trajeron técnicos o personas especializadas en lo que era el manejo de las maquinarias para el corte de la caña, de las islas Barloventinas, de las islas Key, San Nevis y Tortola. Como una especie de corruptela en el idioma, a este grupo de inmigrantes que fueron traídos para trabajar se le llamó cocolo. Y de ahí con ello vino una subcultura
que se insertó a la cultura nuestra. Ellos vinieron a San Pedro de Macorís, también estuvieron por La Romana. Ellos trajeron sus bailes, sus músicas, sus creencias y sus costumbres. También en el aspecto culinario, muy diferente a lo que significa cultura en otra área del país. En cuanto a la música, ellos tenían una música y un carnaval o una festividad que se comienza a celebrar a partir del 25 de diciembre hasta el 6 de enero. Luego las fiestas de ellos, Guloya, Negabisne, Momis, se inserta en lo que es el carnaval dominicano y pasa las fechas de carnaval. Sin embargo, todos los 25, del 25 al 6 de enero en el parque de San Pedro de Macorís están las manifestaciones de los cocolos, no han perdido sus raíces en ese sentido. El término cocolo es característico de la República Dominicana. Se ha utilizado para señalar a los negros que llegaron de las islas para trabajar en la industria azucarera. Sin embargo, las investigaciones de campo realizadas demuestran que los negros norteamericanos que viven en Samaná no se consideran cocolos, puesto que no provinieron de las islas y tampoco se dedicaron al corte y recolección de caña de azúcar. Viene un grupo por el este, específicamente a la zona de San Pedro de Macorís y La Romana, y viene otro grupo por la costa norte, específicamente en la península de Samaná y Puerto Plata. Estas etnias llegan a nuestro país en una labor de producción. Son etnias de negros libertos y descendientes de negros esclavos directos que vienen a trabajar en los ingenios azucareros que se establecieron en estos puntos, fundamentalmente. Pero no vienen a hacer el trabajo manual de campo, de cultivo, básicamente, sino a trabajar con las maquinarias, porque ya tenían una experiencia a partir de sus lugares de orígenes, en donde ya tienen esa preparación técnica que se le dio en esa zona. También el territorio donde llega le da unas facilidades para conservar esos elementos culturales que se diferencian. Por ejemplo, para la zona de Samaná, donde es muy recurrente, por ejemplo, la vegetación a partir de coco, y en la zona de San Pedro de Macorís, que no existe tanto ese elemento del coco de manera tan recurrente, pero hay otros elementos que sí le permiten a la gente de San Pedro de Macorís conservar su nivel, su identidad cultural. En términos de lo esencial, los cocolos que llegan por Samaná y los que llegan por San Pedro de Macorís no tienen mucha diferencia. Más bien es de forma, en función, vuelvo y repito, del hábitat donde llegan y las condiciones que encuentran para conservar sus elementos culturales. En el caso de Samaná, se trabaja mucho a partir de la gastronomía, por ejemplo, a partir del coco, porque es una zona de alta producción de este fruto. Y en la zona de San Pedro de Macorís se da mucho el asunto de la conservación a partir de los mariscos y de otro tipo de alimentación, como es el caso de los famosos domplines de San Pedro de Macorís. También en Samaná se da mucho lo que es la artesanía a partir, vuelvo y repito, de la jícara de coco. Se da mucho también en las artes plásticas, porque por Samaná vienen unas etnias o grupos étnicos que tienen tienen una educación, se puede decir así, doméstico y laboral, que difiere un poco con relación al grupo que viene por la zona del este. Los cocolos de San Pedro de Macorís y los de Samaná tienen muchas coincidencias, por supuesto, tienen muchas cosas comunes, la alimentación, el uso del coco en la gastronomía, pero hay algunas cosas que los diferencian y es sobre todo en la parte cultural. Los guloyas se distinguen dentro de los cocolos de San Pedro de Macorís
en esta celebración que tiene muchas formas diferentes de manifestarse, ¿no? Pero en Samaná tiene la mayor parte de las celebraciones están ligadas a la parte religiosa del culto metodista o del culto episcopal. Entonces, eso los marca esa diferencia. Los juegos, por ejemplo, en Samaná son muy característicos de los cocolos de Samaná. O sea, esa es una diferencia. Y así sucesivamente. O sea, lo más común entre ellos es la alimentación, ¿no? El tipo de ingredientes, los platos, en algunos casos son comunes. Pero en el caso de del folclore danzario, por ejemplo, son diferentes. En cuanto a la vestimenta, los cocolos tienen una indumentaria que difiere mucho de lo que es la indumentaria en la República Dominicana, muchos espejitos, lentejuelas. Por ejemplo, en el traje de momis, el hombre viste con farda, mandil, capa y una corona. En cuanto al white India o mascarey, indios salvajes, ellos entonces visten como un mono, una especie de enterizo, con los mismos elementos que son la capa y el mandil y una especie de sombrero con unas plumas de pajuir o penacho. En las manos llevan un tomahawk, o sea, una hacha. La iglesia St. Peter fue traída en el 1901 desde Inglaterra y se mantiene en su actualidad. En sus inicios fue africana metodista episcopal y luego se subdividió en dos grupos, la ya antes mencionada y la wesleyana. Esta iglesia pasó a formar parte de la Evangélica Dominicana en el 1834, 10 años después de su fundación o de la llegada de los negros libertos en el 1824. Esto ocurre cuando Inglaterra no podía mantener las misiones de la isla. La parte mágico-religiosa está lo religioso muy definido con la iglesia evangélica, la presencia de la iglesia wesleyana metodista que luego se convierte en iglesia evangélica, en dos versiones ahí de la iglesia episcopal y la iglesia wesleyana. Pero hay otra parte donde interviene, por ejemplo, el culto a San Rafael en el mes de octubre, que se celebraba, sobre todo, quedan ya reminiscencias, un poco desapareciendo la presencia del bambulá dentro de esa celebración con doña Bertilia, que es quien le da vida a esa celebración durante muchos años. Los escritos sobre la religiosidad de los inmigrantes en Samaná muestran que este grupo étnico es sumamente creyente y que desde el núcleo familiar se fomenta la visita al templo y el apego a sus manifestaciones. Con el transcurrir de los años se ha perdido las tradiciones en algunos de sus grupos, pero en su mayor parte se conservan las manifestaciones de sus antepasados. Entre las manifestaciones que se mantienen vivas en la actualidad se puede mencionar Easter Monday, Harvest, Storm Meeting, entre otros. No se puede dejar de mencionar que paralela a la religión evangélica o protestante con su iglesia St. Peter, existe también la religión católica, con su iglesia Santa Bárbara ubicada en el municipio del mismo nombre. En este orden podemos expresar que dentro de los aportes dejados por los negros libertos y cocolos en Samaná, podemos mencionar elementos constitutivos carnavalescos. La lanceta es utilizada para llevar a cabo este tipo de ceremonia y esta está constituida de bambú baldeado. El disfraz en Samaná lleva aletas o alones. Esto está desvinculado totalmente de las tradiciones españolas. Lo explica Fradique, quien dice que estos son aportes de los cocolos asentados en Samaná de origen haitiano y por esta razón se pueden ver en las celebraciones que se llevan a cabo en Barahona y en Cabral. Además de eso, otros tipos de disfraz que se realizaban son hechos de sacos desechables, a los cuales simplemente le pegaban tiras de colores. Los inmigrantes que llegaron a Samaná en busca de mejorar su condición de vida no se interesaron mucho por la artesanía, pero en vista de que Samaná es el pueblo principal productor de coco, estos empezaron a implementarlo en algunos aspectos de su vida. Según explica el descendiente cocolo
y habitante aún en Samaná, el señor George Field Williams. Él dice que los cuernos de vaca o chifles también eran implementados en las caretas, pero resalta claramente que las personas que celebraban este tipo de festivales no eran creyentes. Por su parte, la descendiente de negros libertos, la señora Martha Wilmore, atribuye que las personas que se disfrazaban duraban 7 años fuera de la gracia de Dios. Samaná es un territorio donde han confluido diversas culturas que han hecho de ella una provincia multiétnica y multicultural. Un ejemplo es el arte culinario, como el moro con coco, acompañado de cerdo con 2 atractivos platos de la región. El pan de gâteau es un pan francés. El johnny-cake, realmente la palabra viene de inglés, que significa pan de viaje. Todas las preparaciones son en leña, lo que se asegura su calidad. La bebida tradicional, el ginger beer, esta cocina tiene la peculiaridad de 4 elementos: harina de trigo, harina de maíz, el coco, el pescado. En Dopli tiene la forma de bollo y se acompaña de sardina o salame guisado. Los postres y los principales platos de las gastronomías en Samaná son johnny-cake horneado, el pan inglés, la que, gâteau, pescado con coco, con conete, punjín, entre otros. Los dulces, dulce de coco, dulce de batata, naranja agria, toronja, guanábana. Entre los panes se pueden destacar que Samaná posee una gran variedad de pan. En cuanto a la bebida, la cerveza de jengibre, el jengibre es una bebida fermentada que proviene de los esclavos que llegaron a Samaná. El johnny-cake es a base de harina de trigo, azúcar, levadura, se coloca la harina en un recipiente y se guaya el coco, se le saca la leche y se le agrega los demás ingredientes y se pone a hornear. El pan inglés es a base de harina de trigo, levadura, huevos, mantequilla, aceite, agua y sal al gusto. El Carnaval de Samaná se celebra en febrero de cada año, todos los domingos, y culmina el 27 del mismo mes. Según el Almanaque Folclórico de la República Dominicana, aparece que en esta agrupación o en esta manifestación se mezclan agrupaciones de origen indígena, africana, españoles y de otros. Los juegos tradicionales dejados por los inmigrantes ubicados en Samaná están desvinculados a lo mágico religioso. Como su nombre lo indica, este solamente es para el disfrute de los practicantes. El carayá es considerado el juego más importante de los inmigrantes provenientes del sur de los Estados Unidos, aunque se pueden resaltar otros, como es el caso de Papá y Mamá, Olé Olé, Selimá, Mi Gallito Giro, Ladrón Eres, entre otros. Destacar que las danzas folclóricas en Samaná son ricas y diversas como en todo el país. Nuestro folclore es único e irrepetible. Dentro de estas danzas podemos mencionar el bambulá, olí olí, chivo florete y otros. Mencionar que dentro de los negros libertos provenientes desde los Estados Unidos en el 1824, a petición del presidente haitiano Boyer, estos no trajeron ninguna danza, más bien juegos. Si los negros libertos que provienen de los Estados Unidos no se consideran cocolos, puestos que no vienen de las islas, sino del sur de los Estados Unidos, cabe la pregunta, ¿de dónde llegaron a los Estados Unidos? Todos tenemos pinceladas africanas y es bien conocido que África es la cuna de la humanidad. La danza del olí olí es una danza folclórica en donde cuenta la leyenda que el diablo andaba suelto haciendo diabluras.
El chivo florete es un baile a modo de juego en donde los danzantes querían simular el momento o el acto de apareamiento de los chivos o de estos animales. La letra fue cambiada porque en sus inicios era un tanto fuerte para luego modificarse y tener un tono más agradable al oído. El baile preponderante de la cultura en Samaná es el bambulá, con su reina de todos los tiempos que fue doña Bertilia Peña. Bertilia tuvo 9 hijos y formó una cofradía. Este baile es dedicado a San Rafael y se celebra en octubre. Bertilia era devota de este santo y este baile es de origen cocolo, más proveniente de los negros haitianos. Recordar que este término también fue aplicado a los haitianos. Los instrumentos utilizados en los toques del bambulá es atabales, ahorcajadas, en donde los músicos los tocan con palitos llamados catá. También la vestimenta que estos utilizaban son unas faldas largas y se la amarraban en las rodillas. Recordar que el bambulá es un baile de cuadrilla y que los mandatos no están dados ni en español ni en inglés, sino en un creol de la Luisiana. Geográficamente hablando, hubo un grupo que estuvo mucho antes que los inmigrantes que fueron contratados para trabajar en el este de las islas colonizadas por los ingleses. Hubo un grupo antes que vino desde la zona sur de los Estados Unidos, desde Luisiana, Maryland, traído por el presidente Boyer para ir a Samaná. Esos son americanos. Aunque americanos seamos todos los que tenemos en este continente, pero esos fueron afrodescendientes de los Estados Unidos. Nosotros, que son latinoamericanos, son afrodescendientes por una colonia inglesa. Los dos hablan inglés, claro está, pero un inglés diferente, porque no es lo mismo el inglés que se habla en Inglaterra que el inglés que se habla en los Estados Unidos. Además, las costumbres son diametralmente diferentes. Nosotros podemos ver en cuanto a la ejecución de los bailes, en cuanto a la instrumentación, algo muy diferente a lo que hacen entonces los americanos. Aunque pudiera por un momento coincidir por elemento europeo en una que otra coreografía o un auto sacramental, por ejemplo, que era la forma en que la iglesia en la Edad Media sacaba la parte religiosa a través del teatro. Bueno, pues ahí está David y Goliat, ahí está el momis como auto sacramental, que tiene una pincelada, claro está, europea, todo lo vamos a tener. Sin embargo, cuando hablamos de la danza en Samaná, la coreografía sí son europeas, los toques son completamente africanos. En Samaná usted no va a encontrar un redoblante, usted no va a encontrar una flauta, usted no va a encontrar un triángulo, porque eso no pertenece a esa cultura.
En Samaná convergen diversos grupos étnicos que han aportado aspectos relevantes a la cultura de nuestro país. El término cocolo se ha utilizado para señalar a los negros provenientes de las islas y a los haitianos. Samaná es un pueblo con su historia y se ha prevalecido con el transcurrir de los años para que no muera con los más ancianos. Se ha transmitido de generación en generación y gracias a eso hoy se puede disfrutar de sus manifestaciones que en algunos aspectos es única en el país. Samaná es foco de estudio para grupos étnicos que han realizado importantes aportes a la cultura del país. Aquí se puede encontrar gastronomía, religiosidad, manifestaciones culturales de gran importancia que forman parte del conglomerado de la cultura dominicana. Samaná es una ciudad rica. Culturalmente hablando, posee grandes atractivos naturales, culturales y religiosos para que el turismo siga desarrollándose en una zona. Dentro de todos los grupos que convergen en Samaná, que ya hemos mencionado, hay que destacar que no deben de dividirse, no deben excluirse uno del otro. Y no tanto en Samaná, sino también en todo el país. Debemos unirnos para preservar y desarrollar nuestra cultura, fomentarla y que no se pierda con el tiempo, porque algunos grupos, por querer encajar en otro, dejan sus manifestaciones y esto conlleva a que se pierdan. El bambulá, chivo florete, oliolí, carayá, todas estas manifestaciones, la culinaria, la religión, debe de formar parte y forma parte del folclore de Samaná y del país. El mensaje es que no nos dividamos, sino que nos unamos como grupo, porque unidos somos más. Alarulo, mapautua, ya lo putela se kunu bamboche.